¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a CNN Tarde. 1:05. Vamos a retomar el contacto con María Paz Ortiz, que está en el ex Congreso, lugar donde van a ser velados los restos de Guillermo Tellier. Se comunicó durante esta jornada su fallecimiento a sus 79 años de edad. 2 días de duelo nacional ha decretado el presidente Gabriel Boric, así que vamos a establecer de inmediato contacto con María Paz para que nos cuente, y vemos también ahí, si no me equivoco, la llegada de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, que además también es militante del Partido Comunista. María Paz, vamos contigo para que nos puedas contar todas las actividades para despedir a este histórico líder del PC. Hola Vivi, muy buenas tardes. Claro, estamos viendo en este momento la llegada de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Hay alta presencia de militantes del Partido Comunista, de distintas labores. Hay alcaldesas, hay alcaldes, hay también parlamentarios, por supuesto, hay ministros. Está la ministra del Trabajo, Janet Jara, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también ya ingresaron. Han ido todos ingresando a la espera del féretro de Guillermo Tellier y también del presidente. Entendemos que el presidente va a esperar a que llegue el féretro a este lugar. Ahí le van a avisar para que pueda venirse rápidamente hasta acá. Claro, como ya habló en el Palacio de la Moneda, no tiene presupuestado hablar con nosotros acá, va a ingresar a esta ceremonia. Hay alta cantidad también de militantes, están las juventudes comunistas con las banderas esperando este ingreso en una mañana en donde desde el Partido Comunista han hecho distintos puntos de prensa, han conversado en distintas instancias para destacar. Entonces esta carrera política es un hombre clave también para entender los últimos 50 años de la configuración política también de nuestro país, un hombre que estuvo en distintos roles, pero además a cargo, ¿no?, de los grandes líderes del Partido Comunista, por lo menos los últimos 20 años. Decían, cuando ya muere Gladys Marín, es él quien toma también esta posta, y de eso ya pasaron 2 décadas, desde 2003, así que precisamente 2 décadas. Temprano esta mañana hacían también entonces esta suerte de homenaje, una reflexión larga que hizo Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, para hablar de todos esos roles clave que tuvo Guillermo Tellier. Escuchemos sí lo que decía hace pocos minutos también en detalle el presidente Gabriel Boric, que decidió entonces hablar desde la Moneda antes de venir hasta acá, para acá tener una presencia más bien dentro de esta ceremonia, no conversar con nosotros. Por eso también hay tanta división y ha sido difícil poder trabajar, porque los camarógrafos están de un lado, nosotros de otro, pero es parte también de una convocatoria importante. Estamos en el ex Congreso, donde hay alta cantidad de personas afuera también en este momento, personas que han venido a entregar ese saludo. De hecho, la convocatoria la hicieron apenas se anunció que iban a venir con el féretro, iban a hacer este velorio acá en el ex Congreso. Se convocó inmediatamente desde el Partido Comunista a quienes quisieran despedirse entonces de esta figura, como te decía, clave para la configuración política de los últimos 50 años. Escuchemos lo que decía el presidente. Falleció Guillermo Tellier, que entregó su vida desde su infancia, adolescencia, a la lucha por construir un Chile más justo, un Chile mejor, inclaudicablemente demócrata. Se la jugó durante toda su trayectoria por mejorar las condiciones de vida del pueblo de Chile, y tuvo siempre en su actuar político un sentido de unidad de las fuerzas progresistas, que creo es parte de las enseñanzas que recogemos como gobierno. Además, como ha destacado el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, un gran sentido de Estado en política internacional, comisión de la cual formó parte durante uno de sus periodos en la Cámara de Diputados. Y además tuvo una gran generosidad. Él falleció a los 79 años, en octubre cumplía 80. Y mucho se ha hablado en los últimos meses de las disputas generacionales que existen en nuestro país y en el gobierno. Y creo que personas como Guillermo Tellier entendieron desde un principio que tal disputas no tienen sentido.
Uno de los aspectos destacados de la vida política de Guillermo Tellier es que debe asumir la presidencia del Partido Comunista luego del fallecimiento de otra dirigente histórica como es Gladys Marín en el año 2005 y estuvo a cargo durante 18 años. Pero sobre todo lo relevante es ese camino para devolverle al Partido Comunista su rol a la institucionalidad, por ejemplo, con su elección junto a Lautaro Carmona en el año 2010 para llegar al Parlamento. Y luego otro hito fundamental fue en el año 2014 cuando llegan al gobierno de la mano de la presidencia de Michelle Bachelet y seguramente muchos lo entienden como la antesala de lo que ocurre ahora cuando son un partido eje y clave de la administración de Gabriel Boric. Así que esos son algunos aspectos destacados dentro de lo que fue esta larga dirigencia que tuvo al mando del Partido Comunista. Después, obviamente, de otra figura tan relevante como es Gladys Marín, pero sin duda que ese hito, también además, obviamente, algunos de su historia personal, de todo lo que fue su rol en el contexto de la dictadura, la clandestinidad también, pero de alguna manera al Partido Comunista, que hoy también está en el poder, tuvo que pasar por muchos procesos anteriores, en los cuales fue una figura clave y relevante Guillermo Tellier, María Paz. Claro, lo decían esta mañana en una reflexión, como te decía, bien larga para ir abordando esos pasajes de también, lo decía la ministra vocera de Gobierno, de abrir también puertas para los militantes actuales. Él decía, fue también clave en eso, aunque decía la ministra, también hemos peleado por ese lugar, pero también fue muy importante en el tiempo también de una lucha armada. Fue una persona que fue torturada también durante la dictadura por un periodo extenso, decían 8 meses también, y cuando tiene la oportunidad de sanar, dice Lautaro Carmona con harta emoción, de sanar esas heridas de la tortura que provoca la tortura en nuestro país. Él se queda entonces en Chile y decide comenzar también entonces a rearmar, ¿no? A volver también a entregar un espacio al Partido Comunista dentro del orden democrático. Por eso también es tan importante. Está la alcaldesa aquí de Santiago, Vivi, vamos a ver si podemos conversar en vivo con ella. Alcaldesa, ¿qué tal? Estamos en vivo en este momento para CNN. Hablábamos recién también de la labor de Guillermo Tellier con los militantes más jóvenes. Sí, yo quiero destacar en este homenaje a una persona que luchó toda su vida por la justicia social y que entregó justamente una vida de consecuencia, que es lo que hoy día estamos reconociendo. Y particularmente una dirigencia que además abrió muchos caminos, no solo a las nuevas generaciones, sino que también especialmente a las mujeres. Una persona visionaria y muy generosa en su actuar político, que logró conducir a un partido y también a un liderazgo en la izquierda y en la sociedad chilena para poder buscar justicia social. Un liderazgo realmente excepcional, una persona que siempre supo escuchar y que, al menos lo digo como militante también, como mujer joven de otras generaciones, fue una persona que nos abrió muchos caminos a distintas mujeres del Partido Comunista, de las juventudes comunistas, una persona con una tremenda visión, y eso hoy día quiero destacarlo porque creo que él abrió muchos caminos y que logró conducir un partido que adquirió mayor fortaleza justamente confiando en todas sus generaciones. Dentro de eso también tiene que ser parte de... Entonces también esas impresiones de la alcaldesa. Ahora también le preguntan por esos legados que también abordaron durante esta mañana. Lo decían, el legado en realidad es un legado vivo, más allá de poder interpretarlo, fue, decían, suficiente ver el actuar. Y creo que esa visión que tuvo Guillermo Tellier debiera también permanecer en el partido, un partido que tiene muchas dirigencias en el mundo social, en el mundo político, en el mundo cultural, y que la figura de Guillermo Tellier logró siempre poner en alto esa diversidad del Partido Comunista, y creo que eso es fundamental para todos los liderazgos que vienen. Alcaldesa, ¿qué le ha parecido? Ahí estaba entonces la alcaldesa de Santiago. Vamos a pasar también a revisar, Vivi, entonces lo que decía el secretario general del Partido Comunista. Ahora también decía la alcaldesa, hay que pensar en el futuro también del Partido Comunista. Hay que buscar un nuevo líder también con esa relevancia que logró Guillermo Tellier, con estos 20 años también a la cabeza de un partido que se ha ido posicionando con un proceso, decían, fue parte de la Unidad Popular, fue relevante ahí, fue también
importante entonces durante el proceso de dictadura y también en la vuelta a la democracia, en rearmar esta nueva mayoría también que apoya el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, así que estuvo en procesos importantes también de la política chilena. Escuchemos lo que decía el secretario general del Partido Comunista. Hemos perdido uno de los militantes más destacados con que cuenta el partido, un comunista a carta cabal, que asumió en todo tiempo, con toda la intensidad que tiene un ser humano, las tareas que ese tiempo reclamaban. Nos desafía a recoger legados. Guillermo fue un consecuente a plenitud en la lucha por llevar adelante las ideas liberadoras y las ideas más nobles que postula el comunismo en beneficio de la sociedad. Ahí está entonces parte de esas impresiones cuando siguen llegando también más militantes del Partido Comunista, siguen llegando más personas hasta este lugar, cuando ya también hay hay gran participación al interior de este salón de honor y también en la calle afuera del ex Congreso, así que también ya hay dispositivos de seguridad, entendiendo que viene el mandatario, como decíamos, bueno, son 2 días de duelo nacional que comprende el duelo nacional en términos de ciudadanía, no es mucho lo que cambia, pero sí ahí se deberían suspender todas las actividades de festejo, por ejemplo en el Palacio de la Moneda, y también van a estar las banderas a media asta, tanto en el Palacio como también en los edificios públicos. Van a ser la suerte de honores que decidió también el presidente Gabriel Boric sumar para Guillermo Tellier, a quien también visitó en su momento estar internado con este long COVID, como se conoce. Él tuvo COVID y luego empezó a deteriorarse su salud con varias complicaciones también que tenían que ver con otros órganos, con fallas sistémicas también producto entonces de estas secuelas del COVID, 2 veces internado también en el último tiempo, y la última vez, claro, de manera muy prolongada, sin mejoras aparentes por bastante tiempo, hasta que durante esta mañana conocemos que durante la madrugada entonces es cuando fallece. Está dentro de este primer homenaje que se hace durante la mañana desde la sede del Partido Comunista. Habían alcaldesas, por supuesto, estaban también parlamentarios, secretario general que ya escuchábamos, y también la vocera de gobierno, también como miembro importante de la directiva del Partido Comunista, también como alguien que decía aprendió mucho de Guillermo Tellier, y también como vocera de gobierno, por supuesto. Conversamos con ella, escuchemos lo que decía. El compañero fue un gran constructor de unidad, un hombre que nunca derrochaba palabras, siempre era muy certero, un constructor de justicia, un defensor de la democracia y de los derechos humanos, que siempre entendió que a pesar de las dificultades y los dolores y de su vida, una persona que fue torturada, perseguida, supo construir puentes por la unidad del país, del diálogo, supo tejer puentes con incluso sectores de la oposición para poder hacer de nuestro país un país más justo. Ahí está, entonces la vocera de gobierno, la secretaria general de gobierno Camila Vallejo, para recapitular también parte de estos roles que decíamos que tuvo múltiples dentro de también su militancia en el Partido Comunista. Guillermo Tellier fue candidato a diputado particularmente en 1973, antes también entonces del golpe cívico-militar. Además destacaron su equipo de dirección al interior del partido junto a Gladys Marín. Luego también entonces asume cuando en 2003 también fallece Gladys Marín. Tenía tareas importantes también de comando en el comando militar del partido. Luego ya fue de los primeros 3 militantes del Partido Comunista de ingresar, ¿no? Ya de manera democrática, de ser reconocidos nuevamente por el Congreso, y decían de romper con esa exclusión que se le había hecho también al Partido Comunista.
y luego entonces también tiene un rol relevante en esta formación y construcción de la nueva mayoría. Durante la mañana también destacaron sus relaciones con la Revolución Cubana, con entrevistas exclusivas con Fidel y Raúl Castro, y claro, hablaban también de su rol, decían, no solo como comunista, sino también como un allendista y como un personaje importante para toda la izquierda chilena. Aparte de las palabras que han dedicado durante esta mañana entonces para Guillermo Tellier, nosotros seguimos a la espera del ingreso de este féretro y también de la presencia del presidente de la República. Claro, todavía no ha llegado, entonces ahí tú nos haces el llamado para que podamos ir con ese momento, con la llegada del féretro hasta el ex Congreso, donde también ya está comprometida la llegada del presidente Gabriel Boric. Muchísimas gracias, María Paz. Que esté muy bien, nos vemos. Bueno, y en el contexto